Aleluya, te adoramos. Bendito tú eres, Señor. Dios les bendiga, amada iglesia, en esta hora. Agradecemos a Dios por su amor, su misericordia, por lo que Él ha hecho con nosotros. Gracias por este día tan lindo, tan maravilloso. La Escritura nos enseña que nuevas son cada mañana su misericordia, pero el día de ayer tuvimos un día bastante lluvioso y gracias a Dios porque la lluvia es vida, la lluvia es bendición, la lluvia es como a toda la tierra, pero hoy el Señor nos regaló este hermoso día con sol y nos gozamos delante de su presencia. Allí en casa les mandamos un grande saludo a todos los hermanos, enviamos a ese hermoso saludo a toda la iglesia, a la congregación, a cada uno de ellos, ¿verdad? Los hermanos que nos están sintonizando en este momento, que Dios me los siga bendiciendo de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y que Dios conteste cada una de sus necesidades. Estamos orando por toda la iglesia, ¿verdad? Toda la iglesia y los hermanos, amigos que nos están ahorita en este momento, están a través de las redes sociales, que Dios me los bendiga. Estamos orando también con ustedes. Hay ciertas personas que no los conocemos, pero aún la llevamos en nuestras oraciones, que Dios es especial de una manera linda. Aleluya. Y a Dios damos la honra y damos la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, aleluya. Gracias a Dios, y voy a invitarles, ¿verdad?, que abra su escritura en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Damos un segundito, ¿verdad?, para que lo encuentre y tenga su Biblia allí a la mano o otro medio que usted pueda tener por ahí. Vayamos a meditar un momento a esta escritura y de ahí vamos a estar pasando al libro de Isaías, terminando de este versículo, ¿verdad? Y vayamos con nosotros, vayamos a la palabra. Libro de Gálatas, capítulo 5, aleluya, y el versículo 1 solamente, y dice así la bendita palabra del Señor: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Una vez más, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a orar. Padre, en esta hora, mi Señor, te damos alabanza, te damos honor y te damos gloria por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor, porque nos permites, Padre eterno, el poder estar una vez más delante de ti, delante de tu presencia, Señor. Que esta palabra llegue hasta los hogares de mis hermanos, allí en casa, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, quizá trabajando, donde ellos se encuentren, Señor, en este momento. Que esta palabra sea de refrigerio a nuestra vida, Padre eterno, y a ti daremos gracias. Te damos, Señor, desde ahora y para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y ya amén. Aleluya. Agradecemos a Dios en este momento, ¿verdad?, por este tiempo que nos permite el poder llegar a su hogar, y por lo tanto le hemos puesto como tema estos versículos: libres en Cristo, libres en el Señor, libres en nuestro Señor Jesucristo. Es el tema que le hemos titulado libres en Cristo, y para esto agarramos cierta porción de la palabra del libro de escuela dominical, ¿verdad? Y de ahí vamos a dar esta pequeña introducción, lo que mismo el apóstol está enseñando a través de la bendita palabra de Dios, y le hemos titulado libres en Cristo. El Señor nos ha dado libertad para no vivir más bajo la opresión del enemigo. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo, a quebrar todo yugo de esclavitud, todo yugo de pecado. Para eso el Señor nos vino a traer aquella libertad. Mientras que el hombre se encontraba muerto y envuelto y con redes encadenadas en sus delitos y pecados, vemos aquí ahora donde Dios en su misericordia mandó a su Hijo Jesucristo para venir a todo cautivo, a todos aquellos que estaban opresos por Satanás. Y gracias a Dios por ello, pero gracias a su misericordia que ya no somos más hombres de pecado, estar encadenados con esas cadenas que anteriormente nos ataban. Y
y ahora el Señor a través de su sangre nos ha hecho completamente libres. Pero dice una porción de lo que es el expositor, y nos hace el expositor ciertas preguntas aquí, y comenzamos de esta manera. ¿Qué sucede cuando usted se encuentra con personas aunque dicen ser cristianas? Es una de las preguntas que nos hace el expositor. ¿Qué sucede cuando usted se encuentra con personas que se dicen ser cristianas y viven como aquellas que no creen en Cristo? Vemos una de las situaciones, amado hermano, que cuánta gente que por un tiempo le sirvió al Señor y estuvo dentro del conocimiento, dentro del camino, se congregaron, la palabra llegó a sus vidas, llegó a su corazón, pero pasando los años parece que se retiran, parece que comenzaron de congregarse y dejaron de buscar al Señor, pero dentro de su corazón se quedó el ser cristianos. Llevan ese título, que se creen que son cristianos y que confesan ser cristianos, pero viven una vida fuera del conocimiento del Señor, una vida como aquellos que no creen en nuestro Señor Jesucristo. Esto es cuando la misma persona se ha retirado y ha dejado que su espíritu comience a apagarse en su vida. La llama del poder del Señor, la llama del Espíritu Santo se ha venido a apagar en sus corazones, y se les quedó solamente que eran hijos de Dios, pero siguen. Esto es una de las tantas personas que se encuentran. ¿Qué sucede cuando le preguntan acerca de la brecha entre su fe y sus acciones y dicen: no me juzgues, ¿acaso soy libre? ¿Acaso no soy libre de vivir como yo quiero? Cuando se llega el tiempo de presentar a esta persona, uno los enfrenta y les pregunta: pero no debes de pecar o no debes de hacer ciertas cosas. La misma persona nos habla y ellos confiesan y dicen: bueno, pues yo soy libre de hacerlos como hijos de Dios. No podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que tenemos que dejar ahora que Dios sea el que trabaje en nuestras propias vidas. Y vemos, amado hermano, que el apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol Pablo predicó la libertad en Cristo. Sin embargo, no se refirió a la libertad con la licencia de vivir como cada uno le complace. Es cierto, hoy en día, ¿verdad?, hay leyes que rigen nuestra vida. Hay leyes a través de la tierra y hay leyes también dentro de la palabra del Señor, que no podemos llevar una vida como nosotros queramos, porque ahora el Señor nos ha traído aquella libertad, nos ha llamado, nos ofrece tantas cosas, ¿verdad? Nos ofrece placeres, nos ofrece tantos lujos, o nos puede ofrecer tantas cosas, ¿verdad?, que el mundo puede quitarnos el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún nosotros no podemos desenfocarnos del Señor y no llevar una vida placentera. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha roto todas las cadenas. Estábamos en el mundo, dice la Escritura, estabas en el mundo, mas ahora ya estamos en Cristo. El Señor nos sacó del mundo y nos trajo a este conocimiento que es la bendita palabra del Señor. Por eso vemos que el apóstol Pablo se está refiriendo que Jesucristo nos trajo completamente a aquella libertad, pero aquella libertad, amado hermano, de ser libres en el Espíritu y no practicar lo que el mundo. Más bien se refirió a la libertad para resistir la tentación, buscar la santidad y vivir bajo el liderazgo del Espíritu Santo, sino al momento que el Señor viene y nos quebranta y rompe toda cadena de pecado, tenemos que irnos olvidando del pecado, porque el mismo apóstol Pablo dijo: y ahora vosotros sois nuevas criaturas en el Señor. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. O sea, en otras palabras, no tenemos por qué seguir atados en el pecado cuando Cristo ya nos trajo aquella libertad por completo. Por eso es donde vemos pasar en el Señor, o quizá tener algunas reuniones en los hogares, ¿verdad?, pero ya de una manera totalmente diferente. Las fiestas que llevábamos anteriormente ahora ya no se comparan con las fiestas del día de hoy. ¿Pero por qué? Porque el Señor ha quebrantado toda cadena de pecado y nos ha hecho completamente libres. Y es aquí donde ahora la gloria y la misericordia del Señor están con nosotros,
Sigue hablando el escritor lo siguiente: el verdadero cambio de vida no ocurre cuando intentamos seguir la ley o incluso nuestros propios impulsos. Sucede cuando dependemos del Espíritu para producir las vidas. Ahora, ya nosotros no vamos a hacer lo que nosotros queramos vivir. Aún la Biblia nos enseña que ya no andemos conforme a la carne, sino tenemos que andar conforme a lo que es el Espíritu. Es necesario que la carne llegue a morir para que el Espíritu comience a crecer. O sea, en otras palabras, aún como hijos de Dios tenemos que comenzar de dejar de hacer cosas que no le agradan al Espíritu o que no le agradan al Señor. Pero ya cuando el Señor nos ha hecho completamente libres, amados hermanos, es cuando ahora estamos disfrutando la plena comunión en Dios, estamos disfrutando la misericordia, dando aquella armonía y los frutos de lo que es el Espíritu Santo, porque el Señor nos trajo aquella libertad. Ya no vivimos conforme el mundo vive, ya no hacemos lo que el mundo hace, sino que nuestra vida ha cambiado por completo y tiene que seguir cambiando. Cada día nos vamos acercando al encuentro con nuestro Señor Jesucristo y cada día tenemos que ir cambiando nuestra manera de hacer. Algunos estamos batallando con diferentes circunstancias, otros nos todavía están medios atados con diferentes cadenas, pero conforme a la oración, conforme a la búsqueda, conforme a congregarnos en la casa de Dios, tenemos que dejar ir todas estas costumbres que estamos practicando o que se llegan a practicar o que se practicaban anteriormente. El Señor, por eso mismo Isaías declaró y dijo: deje el impío sus caminos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. Vemos que cada día, iglesia, hay tentaciones, cada día hay problemas, cada día hay obstáculos, cada día hay dificultades donde Satanás avienta aquel lardo o avienta las redes para que la persona caiga. Pero recuerda que si el Espíritu Santo está contigo, no vas a poder ser encadenado, porque para eso el Señor vino, para deshacer las obras de Satanás. Pero el Señor nos habla a través de su misericordia. Dios nos ha hecho libres. Ahora, amado hermano, antes no le cantábamos al Señor, hoy le cantábamos. Antes no nos congregábamos en la iglesia, hoy podemos estar en la casa de Dios. Antes, amado hermano, llevábamos una vida completamente de desastre. Hoy estamos arreglando nuestra vida porque el Señor nos ha llamado a libres a través de su sangre glorioso. Cristo te ha hecho libre, iglesia. Cristo nos ha hecho libre. Yo no sé si en este momento estás batallando todavía con algún pecado o con alguna cadena. No sé si en este momento estás batallando con algo que todavía sientes que te tiene atado. Pero ¿sabes qué? Dios nos ha dado autoridad para romper todo yugo de Satanás, para romper toda cadena. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién? Amado hermano, tenemos ahora que ser completamente diferentes a lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que dar testimonio de lo que está afuera en el mundo y lo que hay dentro de la iglesia, que al momento que la iglesia sale al mundo, la gente se va a quedar maravillada de aquellos que te conocían, porque ya no practicas y ya no haces lo que anteriormente hacías. La gente te va a comenzar a ver, porque el mismo el apóstol Pablo nos declaró que somos cartas abiertas a la humanidad, pero a través del testimonio es lo que aquellas personas con el Señor, o va a venir una duda en sus corazones del nuevo cambio de lo que Dios ha hecho en la palabra y en nuestra propia vida. Por eso el apóstol Pablo le habla a los Gálatas en el capítulo 5 que leímos, y dice el apóstol Pablo lo siguiente: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, en otras palabras, que si el Señor nos rescató del pecado, nos rescató de la esclavitud, nos rescató de aquellas garras de Satanás, es necesario, amado hermano, que ahora permanezcamos firmes delante de la presencia del Señor. Aunque el mundo te ofrezca tantos deleites, aunque el mundo, amado hermano, te quiera jalar para que te regreses una vez más, la Escritura en esta mañana nos dice que tienes que estar firme delante de la presencia del Señor.
Quizá en este tiempo que no nos hemos congregado en la iglesia, algunos estamos batallando dentro de nuestro corazón, estamos batallando en nuestra mentalidad, y de repente como que se ha cruzado algún cable, algún pensamiento donde el espíritu tuyo se ha bajado y comienzas a menguar. Pero la palabra del Señor hoy, en esta preciosa mañana, te afirma y te dice que permanezcas firme hasta el tiempo, y que permanezcas firmes hasta el tiempo que tengamos ese glorioso tiempo para estar delante de la presencia de nuestro Dios. Permanecer firmes hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia, estar firmes hasta el tiempo de su venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras que estemos en esta tierra, vamos a seguir luchando. Por eso el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Gálatas y le dice: tienes que tener aquella libertad para alabar a Dios, tienes que permanecer en aquella libertad, tienes que estar en aquella libertad, porque el Señor te ha llamado a que seas una persona libre. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez al yugo de esclavitud. Si el Señor nos sacó del mundo, si el Señor nos rescató del infierno a donde el ser humano iba, y ahora comenzamos a ver lo que quedó atrás y estamos observando lo que hay enfrente, es necesario permanecer con aquella libertad con la que el Señor nos ha hecho libre. Iglesia, aunque tengas tentación, aunque tengas el problema, aunque estés pasando por la lucha, aunque estés pasando por la dificultad, mantente en aquella libertad que el Señor nos ha llamado a ser totalmente libres delante de su presencia. Todos estamos batallando, unos batallan de una manera, otros estamos batallando de otra manera, pero recuerda que en Cristo está completamente la solución. En el Señor se encuentra la libertad, y en el Señor se encuentra aquella confianza y se encuentra la victoria. Pero ve, quiero llevarte al libro de Isaías, al capítulo 11, lo que la palabra del Señor en esta libro de Isaías, capítulo 11, y dice la palabra de la siguiente manera: y saldrá una vara del tronco de Isaí. Sabemos que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, pero cuando esta escritura se está refiriendo a lo que es nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Samuel llegó a la casa de este hombre, vemos que era tiempo de poner un nuevo rey. Era tiempo que Dios tenía un nuevo rey para comenzar a gobernar lo que era al pueblo de Israel. Cuando todo esto llega a pasar y suceder, va el profeta a la casa de Isaí, y es cuando declara aquella palabra, que de uno de sus hijos saldría el nuevo rey de Israel. Cuando esto llega a pasar y suceder, por eso el Señor dijo: no mires su parecer, ni mires su hermosura, porque cuando uno comienza a mirar la hermosura de lo que hay, comenzamos a ver la apariencia de la persona, comenzamos a ver lo que el mundo nos comienza a ofrecer, comenzamos a observar todo lo que el mundo nos comienza a ofrecer y nos comienza a dar. Amado hermano, en este momento como que el mundo nos comienza a llamar la atención y comenzamos a ser completamente atados por las acechanzas de Satanás. Pero recuerda que mismo Dios mandó una libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vemos, amado hermano, que en el tiempo de Saúl, cuando el mismo rey estaba yendo a consultar a aquellas brujas, a aquellas pitonisas, y como que venía aquella cadena a encadenar el rey, y no solamente era el problema del rey, sino era todo el problema de la casa de Israel. Por eso es necesario, amado hermano, que Dios nos ha llamado a aquella libertad. Y vemos, amado, cómo Isaí tenía aquellos hijos, y al momento que tenía Isaías aquellos hijos, comenzaron a entrar cada uno de aquellos hijos. Cuando el profeta llegó, allí estaba esperando lo que iba a pasar y lo que iba a suceder. Y un vástago
vea un pequeño retoño, un vástago retoñará de sus raíces. Vea que un pedacito de palo, un pedacito de rama era el que iba a retoñar. Si no, vuelvo a repetir que esta palabra se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Pero al momento que Saúl, amado hermano, se estaba retirando de las cosas de Dios, un pequeño joven era el que se iba a tomar ahora el control completamente del reino para comenzar a gobernar lo que era el pueblo de Israel. Amado hermano, Dios nos ha traído aquella libertad a través de su presencia y a través del Espíritu Santo, sino que vemos, amado hermano, vástago iba a retoñar, sus raíces iban a comenzar a retoñar. Este vástago se está refiriendo a que al tiempo Dios enviaría a su Hijo Jesucristo a traer libertad a esta tierra. Tanto el vástago se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Las raíces están tipificando que Dios traía este vástago a la tierra, y mismo Dios, que son las raíces, le iba a dar vida a este vástago. Sino que vemos, amado hermano, que este pequeño vástago, sus raíces, sino que ahora venía, amado hermano, a traer una vida, y una vida en abundancia a esta tierra. Puesto que el hombre se había alejado de Dios, el hombre estaba fuera del conocimiento de Dios, el hombre estaba fuera de lo que era la misericordia y de lo que era el temor de Dios. Solamente un milagro era lo que se necesitaba para volver al camino, para volver a la misericordia. Este vástago hace más de 2000 años llegó a esta tierra a traernos esta vida. Mientras que el versículo 2 dice: y reposará sobre él, sobre este vástago, reposará el Espíritu de Jehová. Vemos aquí, amado hermano, que el Espíritu de Jehová iba a reposar sobre él. El Espíritu Santo estaría sobre él. Que el Espíritu de Dios estaría completamente sobre la vida de este vástago, sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no era cualquier persona, sino era un hijo que Dios enviaba desde los cielos a venir a romper todo yugo de pecado. Mientras que el hombre iba derecho al infierno, amado hermano, Dios mandó a su Hijo Jesucristo para darnos aquella vida, y una vida en abundancia. En este vástago reposaría el Espíritu de Jehová, y en él habitaría el espíritu de sabiduría. Vea usted la sabiduría con la que Dios envió a Jesucristo a esta tierra. Mientras que el hombre se levantaba en contra de Cristo y le daba cierta palabra, Cristo, si ellos, porque aún cuando la gente estaba murmurando, el Señor, cuando la gente murmuraba en sus corazones, el Señor sabía lo que ellos estaban murmurando. El Señor Dios Todopoderoso le dio el espíritu de sabiduría. Amado hermano, el espíritu de sabiduría estaría en nuestro Señor Jesucristo. Le dio el espíritu de inteligencia. Vemos, amado hermano, que el Señor fue inteligente, y podemos decir, bueno, pero si Él fue inteligente, ¿por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario? Si Él murió en la cruz del Calvario, fue por amor a ti, por amor a la humanidad, por amor a todos. Él tenía el espíritu, amado hermano, de sabiduría y el espíritu de inteligencia. Nosotros tenemos también el espíritu de sabiduría, porque el libro de Proverbios habla que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y también tenemos el espíritu de inteligencia, porque así como Dios se lo dio a nuestro Señor Jesucristo, también nosotros lo tenemos. Al momento que nos apartamos del mundo y salimos del mundo, y ahora tenemos el espíritu de sabiduría porque dejamos el mundo. Tenemos el espíritu de inteligencia porque ahora le servimos a Él, a nuestro Dios Todopoderoso. Y el espíritu de consejo
consejo, corremos a Él. Cuando nos hace falta aquel consejo, comenzamos a correr a Él. Y cuando corremos a Él, Él tiene el consejo adecuado. Quizá el hombre puede correr, amado hermano, a buscar el consejo del hombre, y a lo mejor va uno a fallar como ser humano, porque uno es carne. Pero el momento que uno va al consejo directamente con Dios, y va uno a través de la oración, y va a través del Espíritu, y va uno a través de la palabra, Dios nunca te va a fallar. Porque el Señor nos ha llamado a aquella libertad. Cuando queremos el consejo, vamos y doblamos rodillas y le decimos: Señor, guíame a través de tu Espíritu. Y es cuando sucede aquella libertad en Cristo. Dios también le dio el poder de conocimiento y de temor a Jehová. Vea cómo toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el espíritu de conocimiento se encontraba en nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 3 dice la Escritura: y le dará a entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argullará por lo que oigan sus oídos. Vemos, amado hermano, que es grande misericordia, lento para la ira, pero grande misericordia. Hoy en día el hombre juzga por lo que quizá mira, por lo que quizá oye, pero el Señor dice que Él no se deja ver por la vista, ni se deja guiar por el oído, sino que Él toma el tiempo para venir a juzgar al ser humano sobre la tierra. Lo juzga. Pero es aquí donde Dios nos ha dado una libertad, porque la Escritura en el libro de Romanos dice que los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero dice también: ¿y quién acusará a los escogidos de Jehová? El hombre es el condena. El hombre puede llegar a condenar, pero Cristo es el único que nos condena sobre toda la tierra. El hombre condena, pero no tiene potestad de condenar a ningún otro hombre. El único que nos puede condenar es nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha llamado a aquella libertad. En esta mañana somos libres a través de la sangre de Cristo, a través de la misericordia del Señor. Pero aún la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 61, nos sigue hablando la palabra. Jesús, dice la Escritura, que su ministerio abarcaría los 4 cabos de la tierra. Jesús, en primer lugar, de que comenzara el ministerio, tenía que ser ungido por el Espíritu Santo. Esto es lo que Isaías comienza a declarar. Por eso hoy en día, amado hermano, que antes de estar dentro del ministerio, tenemos que esperar ese encuentro glorioso, que es la unción del Espíritu Santo, que es la unción de su misericordia. Antes de iniciar a hacer un trabajo y hacer un proceso dentro del ministerio, tenemos que ser tocados a través de desarrollar cualquier ministerio que se nos esté dando o que el Señor nos haya llamado. Tenemos que estar llenos del poder, llenos de la misericordia de Dios sobre esta tierra. Cuando Cristo, Él comenzó, aún desde muy pequeño, le dijo a su propia madre, cuando fueron al censo y subieron a Jerusalén, cuando ellos llegaron a Jerusalén y pasaron el tiempo del censo, pero del regreso de la casa de Jerusalén a la casa, Jesús no iba con ellos, puesto que en aquel tiempo tenían que viajar en caravanas por temor a que fueran asaltados durante el camino. Había peligro también en aquellos tiempos. Empezaron a ver que Jesús no iba en la caravana,
Tanto María como José en ese momento se espantaron y dijeron: ¿dónde está Jesús? Se tuvieron que regresar a Jerusalén. Se regresaron a Jerusalén y lo comenzaron a buscar. ¿Dónde era donde estaba Jesús? Jesús estaba en medio de los profetas, estaba en medio de los sacerdotes. Él estaba ahí. Cuando María y José lo encontraron, Jesús declaró aquella palabra: me es necesario que en los negocios de mi Padre allí ya me encuentre. Desde muy pequeño Jesús comenzó a servir a Dios. Desde muy pequeño Jesús comenzó a servir en el ministerio. Pero vemos, amado hermano, a la lucha, quizá la prueba, quizá en ese momento lo que él estaba pasando no era nada comparable con lo que se le iba a venir más adelante, amado hermano. Y vemos que cuando el Señor ya tenía la edad de 30 años, es cuando él ya había crecido por completamente. En ese momento iba a iniciar el ministerio, pero necesitaba aquel don, necesitaba aquel toque, necesitaba la unción, siendo el mismo Dios, porque él tenía las dos naturalezas, tanto la espiritual. Vemos, amado hermano, que se llegó el tiempo cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán. Él estaba bautizando y en ese momento llega Cristo. Y cuando llega Cristo, se acerca con Juan y le dice: he venido a ti a que me bautices. ¿Cómo tú me pides a mí que te bautice si tú eres el Hijo de Dios? Es necesario que me bautices. Y amado hermano, en ese momento Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesucristo. Pero Juan declaró una palabra: que detrás de él vendría alguien que venía en el Espíritu Santo. Juan, amado hermano, fue aquel profeta que vino a proclamar la palabra. Juan fue aquel enviado por parte de Dios, pero detrás de Juan venía alguien poderoso, venía alguien grandioso, que era nuestro Señor Jesucristo. Todavía no era el tiempo, pero el tiempo estaba a punto de acontecer. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando Jesús llegó a ser bautizado por Juan, dice que al momento que bajó a las aguas bautismales, y al momento que sube de las aguas, en ese momento llegó una paloma y se puso sobre él. Y esa paloma estaba significando tanto la presencia de Dios como la unción del Espíritu Santo. O sea que al salir del agua, al momento que fue bautizado, en ese momento fue lleno del poder y aún de la doble porción de la fuerza que él necesitaba para poder vencer lo que venía en camino, llegar a morir hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos ha dado ese don y ese talento también de su presencia antes de iniciar ministerio. Porque a veces los ministerios, porque a veces, hermano y hermana, te cansas? Porque el servir a Dios, hay cansancio físico, sí lo hay, pero al momento que le servimos a Dios en lo espiritual, no hay cansancio. Pero algunos han dicho la palabra: me cansé de servir, no quiero servir más. ¿Por qué, amado hermano? Porque es necesario estar llenos del poder, estar llenos de la unción, estar llenos de esa misericordia, trabajo y un ministerio. Porque al momento que Dios te ofrece el ministerio, no es para que lo sueltes, no es para que lo dejes, no es para que venga un desgaste a tu vida, no es para que venga a provocar un dolor, no es para que venga a provocar una decepción. No, cuando estás lleno del poder y de la misericordia de Dios, escúchame bien, Dios ha roto todas las cadenas del pecado, te ha hecho libre, te ha ungido con el poder, te ha ungido con su misericordia. Y desde el momento que tomaste el arado, no lo sueltes, porque el Señor te está preparando para lo que ha de venir. Jesús tuvo aquella unción
para poder traer libertad al cautivo. Por eso vemos que cuando Jesús vino palabra a esta tierra por el profeta Isaías, Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús vino a predicar a los pobres, aquellos pobres de espíritu. Vino a predicar a aquella gente que no tenía el conocimiento, algunos que no habían escuchado la palabra. Vino a traer aquella libertad de las ataduras que la gente se encontraba en ese momento. 38. Dice el Señor que a los altivos el Señor los mira de lejos, pero a los humildes, a los que el Señor vino a predicarles esa palabra, a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente que quiere abrir su corazón, a la gente que esté dispuesta a servir, a la gente que esté dispuesta a estar en la casa de Dios, a la gente que está escuchando. Dios te hace un llamamiento a la gente humilde y quiere venir a traer aquella libertad a los humildes. Aquellos arrogantes, el Señor los puede convertir en aquella gente humilde. A esto vino el Señor a predicar. ¿A qué más vino el Señor? Libertad a los afligidos, aquella gente que estaba completamente siendo atormentado de tanta angustia, de tanta aflicción, de tanto problema, de tanta dificultad. ¿Sabes qué? Aún Satanás va a levantar gente, y quizá los de tu propia familia, a que estén encima de ti, acusándote, diciendo tantas cosas, hablando tanta mentira, estando siempre el dedo acusador. Pero ¿sabes qué? Dios te ha dado un espíritu no de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de valentía. Comienza a orar, comienza a reprender todo espíritu inmundo, todo espíritu que quiera venir a quitarte la paz en tu corazón, que toda la aflicción que Satanás quiera mandar. Dios te ha venido a traer aquella libertad a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más vino ofrecer Jesús dentro de su ministerio? Traer sanidad. Traer sanidad. En aquella sanidad, ya sea física, porque hemos mirado miles y cientos de milagros de lo que el Señor ha hecho, como la mano de Dios en una manera excelente. Y cuántos milagros has recibido de parte de Dios. Sanidad en tu cuerpo, sanidad espiritual. Cuando de repente estuviste sirviendo a Dios por un tiempo, pero por los problemas quizá dentro de la iglesia, o quizá dentro de tu familia, o quizá en el trabajo, o con un amigo, te hicieron que te retiraras de Dios, te hicieron que te retiraras de la iglesia. Pero es aquí donde ahora, a través de la espiritualidad, Dios te trae aquella libertad en lo físico, como viene a traer sanidad en lo espiritual. A eso vino el Señor, a traer sanidad tanto al corazón, sanidad al espíritu, sanidad a tu pensamiento. Pero a través de aquella sanidad es la libertad que puedes recibir delante de la presencia de Dios. Yo no sé lo que te está dando, yo no sé lo que estás pasando, yo no sé tu problema, yo no sé tu angustia, yo no sé tu dificultad, pero lo único que sí te sé decir, que Cristo vino a traer aquella libertad a cada uno de aquellos cautivos. ¿Qué más vino a hacer el Señor? A traer libertad a los quebrantados de corazón. Aquellos corazones que estaban quebrantados, no, a traer aquella sanidad. El Señor también vino para romper todas las ataduras de maldad. Todas las ataduras de maldad. La Escritura dice que desde el nacimiento del hombre, desde que el niño nace, de continuamente es hacer lo malo y hacer lo malo
y hacer lo malo. Pero cuando hemos venido a Dios y hemos venido a su conocimiento, ahora el Señor nos da libertad, rompe toda la atadura de maldad, rompe toda la atadura que nos provoca hacer siempre el mal, rompe toda la atadura de pecado, rompe toda la atadura que nos está atando para no ser libres. Y el Señor trae completamente aquella libertad a través de la palabra. Pero también el Señor vino a traer aquella libertad y vino también a proclamar la libertad a toda persona que estaba cautiva, estaba cautivo a través del dominio de Satanás. Vemos cómo el Señor se hace presente a traer la libertad, y aquella libertad contra el pecado, aquella libertad en contra de las ataduras de Satanás. Iglesia, eres libre por la sangre del Cordero, eres libre por el amor del Señor, eres libre por la misericordia del Señor. No estés más atado, sino levántate, porque el Señor te ha hecho libre. ¿Cuántas ocasiones? ¿Cuántas ocasiones no tienes ganas ni de leer la palabra, mucho menos de doblar rodilla? Pero ¿sabes qué? En casa comienza a hablar con Dios y dile: Señor, me he sentido atado por esta opresión. Quizá tienes el problema con la esposa o con el esposo, o tienes el problema con alguno de tus hijos, o tienes el problema con alguien compañero de tu trabajo. No lo sé, pero recuerda que el Señor te ha llamado a libertad, iglesia. Te ha llamado a libertad. Él vino a romper toda la esclavitud. Y no solamente eso, sino antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Andábamos caminando, amado hermano, como ciegos en la calle. La Escritura nos habla en los evangelios que un otro ciego, sino que el Señor vino a abrir los ojos espirituales para que todo hombre comenzara a ver, para que todo hombre comenzara a ver la libertad en lo cual Cristo nos trajo a esta tierra. El Señor viene y quita la venda de nuestros ojos a toda aquella gente que estaba perdida, que estaba en las tinieblas. Pero al momento que venimos a Él, las tinieblas se van y comienza a entrar la luz de Cristo. Y al momento que la luz de Cristo entra en nuestro corazón, es cuando el Señor nos hace completamente libres. Por eso el libro de Isaías, en el capítulo 61, dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús, porque el Espíritu lo ungió Jehová, y dio las buenas nuevas a los abatidos. Ve a la gente que estaba abatida, la gente que estaba en oscuridad, la gente que estaba siendo atormentada, la gente que estaba fuera del conocimiento de Dios, la gente que estaba apartada. A eso vino Cristo, a traer libertad a cada uno de aquellos cautivos. No solamente a eso, sino dice: a vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos. Antes parecía que ni el sol nos calentaba, pero ahora tenemos, amados hermanos, la libertad. Tenemos la libertad porque el Señor nos ha traído aquella libertad. Que el Espíritu de Dios te siga trayendo aquella libertad, amado hermano. Y dice la Escritura: y a los presos libertados, libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Sino que vemos cuántas personas viven encerrados en aquella cárcel de esclavitud. Quizá no estamos encerrados en una cárcel físicamente, no estamos dentro de un cuarto, no estamos atrás de unas rejas, no estamos, amado hermano, atados con grilletes. Pero quizá tu alma y tu espíritu, quizá tu pensamiento están completamente atados por los dardos del enemigo. Pero es aquí donde el Señor nos ha dado aquella palabra, y Cristo ha venido a la tierra para sacarnos de la opresión de Satanás, para darnos libertad de la esclavitud.
Anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el momento que la palabra llega al corazón del ser humano, en ese momento eres libre de la cárcel, eres libre de la opresión, eres libre del poder del Espíritu Santo. Dice la Escritura: proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, nuestro consolador a todos los cautivos, ordenar a los afligidos en Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en el lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria suya. Mientras que el Salmo 46 habla y dice la Escritura: has cambiado mi lamento en baile. Cuando anteriormente nuestro lamento, nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestro problema, nuestra aflicción, la cargábamos con ello. Pero el momento que venimos al conocimiento de Dios, y cuando el Señor vino a tocar la puerta de tu corazón, por eso el Señor declaró: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Al momento que le dimos la oportunidad a que él entrara a nuestra vida, en ese momento se acabó la tristeza, se acabó, amado hermano, aquella angustia, y la alegría comenzó a entrar a tu corazón. Esa alegría de parte de Dios está en ti. Esa alegría Dios te la ha dado. Esa alegría a través de la palabra. Para ir terminando, el libro de Lucas capítulo 4 versículo 16 dice lo siguiente: y vino a Nazaret, donde se había criado. ¿Quién? Jesús. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Vea usted ahora que Jesús, donde él se había criado, y al momento que entra a Nazaret, en el día de reposo, entró a una de las sinagogas, y al momento de estar en las sinagogas, él comenzó a leer el pergamino, comenzó a leer el rollo, comenzó a leer la palabra. Lo que 700 años atrás se había hablado, ahora habían pasado 700 años y estaba aconteciendo la profecía del profeta Isaías. Esta profecía había y se viene ahora a cumplir. Cristo nace, la edad de 30 años, llegó a Nazaret, entra a las sinagogas y se le dio aquel libro, el rollo, para que leyera. El versículo 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba. En esta porción, tanto se estaba leyendo parte del libro de Isaías en el capítulo 11 como el capítulo 61. Y el versículo 18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vemos que 700 años pasaron, amado hermano, y esa palabra se cumple. Cristo declaró la palabra que Él nos haría libres. Y conoceréis la verdad,
y la verdad os libertará. Solamente Él nos trae aquella libertad. La mujer samaritana estaba en el pozo. Cuando Jesús llegó también aquella mujer. Tuvieron el encuentro en el pozo. La mujer samaritana no sabía lo que iba a acontecer en ese pozo. Aquella mujer llegó cargada de problemas, llegó cargada de pecado, llegó cargada de dificultad. Pero él no sabía, esta mujer no sabía lo que iba a acontecer en ese momento. Pero Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana dijo: no tienes con qué sacar el agua. Y ahí comenzó aquella conversación. Pero Jesús le declaró: si supieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, nunca más tendrás más sed. Aquella mujer estaba esperanzada. Dijo: Señor, ¿cómo? Si no tienes con qué sacar el agua. Él no se estaba refiriendo del agua física, sino se estaba refiriendo del agua espiritual. Jesús le dio la libertad a aquella mujer que llegó al pozo. Hoy he llegado al pozo. Has llegado al pozo de Samaria y el Señor te está esperando. Yo no sé la atadura que tienes. Yo no sé por tu tormenta. Yo no sé la dificultad. Pero lo único que sí te sé decir es que Cristo ya te hizo libre en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, se rompió la esclavitud de Satanás. Satanás tenía cautiva toda la humanidad. Pero cuando Cristo vino, aún vemos tierra de Neftalí, la cual estaba en oscuridad. Pero cuando vino Jesús, luz resplandeció sobre toda Neftalí. Hoy la luz de Jesús nos ha hecho libres. Iglesia, no sé por lo que tú estás pasando, no sé tu problema, no sé la dificultad, pero lo único que sí te sé decir es que Cristo te ama y que Él está ahí contigo. Cierra tus ojos. Padre, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos, allí en casa, en el trabajo, donde quiera que ellos se encuentren. Señor, te pido por ellos, Señor Santo, en este momento. Si están batallando por alguna dificultad, Señor, tú nos has traído aquella libertad y has quebrantado todo el yugo de pecado, todo el yugo de libertad a través de tu Espíritu Santo. Soberano Dios, te ruego que si hubiese aún, Señor, alguien en la casa, en su casa, que se haya retirado de ti, Señor, dale la oportunidad en este día que haga nuevos votos contigo, Señor. Espíritu Santo, visita a cada uno de tus hijos. En esta hora te damos gracias desde ahora y para siempre, y que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Te adoramos, te bendecimos, te damos honor y gloria en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Jesús. Si tan solo tocar el borde de tu manto, Sí, Señor. Aleluya. si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiéramos, libre sería. Yo sé. Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Aleluya. Yo sé
mirada de mi Salvador. Oh. Si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a ti. Libre. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, 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 nombre sin igual. Aleluya. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta hora. Agradecemos a Dios por este tiempo tan lindo, esperando ser de bendición para tu vida y seguir proclamando el Evangelio, la bendita palabra del Señor. Que Dios te bendiga en este día. Mandamos un fuerte saludo a toda la iglesia y a toda la audiencia. Un abrazo de parte de sus pastores y toda la congregación. Que el Señor me los bendiga de una manera muy linda y muy especial. Y nos vemos pronto hasta el próximo servicio. Dios te bendiga.